está abierto a debate también, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de que todo ingrese en esta hora y media o hora 45 que nos queda. Empezamos, bueno, acá me listé una de las primeras preguntas que aparecía en el campus y era, bueno, pregunta si la hipoxia e hipoxemia es lo mismo y si no es así, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, hipoxia se refiere a la disminución de la presión parcial de oxígeno, pero que existe a nivel de los tejidos, ¿sí? Los tejidos son los que, al recibir poca presión parcial de oxígeno, los que van a entrar en hipoxia. Tenemos hipoxia cerebral, hipoxia cardíaca, hipoxia intestinal, ¿sí? Entonces, se refiere a la presión parcial que tienen los tejidos o que reciben los tejidos con respecto a la presión parcial de oxígeno. En cambio, la hipoxemia va a ser la presión, la disminución en realidad, ¿no? Lo mismo que la hipoxia, la disminución de la presión parcial de oxígeno, pero en la sangre arterial. Por eso lo especificamos en hipoxemia. Lo otro es en general, es la hipoxia tisular. Y la hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, obviamente en la sangre arterial, que es la sangre que nos va a interesar medir o tener buenos niveles de presión parcial de oxígeno para no entrar en insuficiencia respiratoria. Uno de los slides que se había mostrado en el seminario que hablaban de esto era este que decía, bueno, lo mismo que acabo de decir, la hipoxia, disminución de la presión de oxígeno a nivel tisular. Este comentario, ya que hablamos de hipoxia, que es la disminución de presión parcial de oxígeno a nivel tisular, bueno, no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad a la hipoxia, obviamente hay tejidos como el tejido cardíaco o el tejido cerebral, que cuando entran en hipoxia, por ejemplo, por un evento isquémico, una obstrucción arterial, son tejidos muy nobles y obviamente requieren de la reconstitución de la circulación en forma rápida para que esa hipoxia no se transforme en una necrosis definitiva, ¿sí? Un tejido hipóxico, digamos, si es un tejido muy noble, como es el cerebro, si no reperfunde en un lapso de máximo 3 horas, después, si esa reperfusión ocurre tiempo después de esas 3 horas, ya no se recupera el tejido muerto, ¿no? No hay ya necrosis. ¿Sí? Por eso, como dice acá, algunos sufren antes y otros sufren después. El tejido muscular tiene más capacidad de soportar la hipoxia antes de entrar en necrosis. Y por eso la hipoxia no es lo mismo que la hipoxemia, porque, por ejemplo, existe una hipoxia o hipoxia hipoxémica, por ejemplo. La hipoxia tisular cuando existe una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre arterial. Hipoxia anémica, que la presión parcial de oxígeno está bien, ¿sí? Pero la cantidad de sangre o de masa roja que circulante es poca, y por más que por ende, digamos, el ofrecimiento de oxígeno a los tejidos va a estar disminuido por la anemia. La hipoxia isquémica era el ejemplo que yo les decía ante un ACV isquémico o una obstrucción coronaria, donde, por ejemplo, donde se puede generar un ACV isquémico o un infarto agudo de miocardio. Entonces, para resumir, la respuesta, si hipoxia e hipoxemia es lo mismo, no. Y la respuesta es por esto. ¿Sí? Más o menos quedó claro. No sé si alguno de los que está presente había hecho esta pregunta. Si no, seguimos avanzando. Creo que Profe, perdón, era más fácil de responder, me parece. No era que era fácil la pregunta, sino que era más fácil de responder. Sí. ¿qué sería la hipoxia citotóxica? La hipoxia citotóxica es la hipoxia que se genera cuando hay una alteración a nivel de los tejidos con procesos inflamatorios, ¿sí? A veces se generan eventos inflamatorios o infecciosos que a nivel de los tejidos generan una alteración de la captación de oxígeno por parte de esos tejidos. ¿Sí? Citotóxica se refiere a eso, un proceso inflamatorio o infeccioso, que puede ser inmunológico, que
lesiona de manera tal a los tejidos que estos se vuelven incapaces de obtener oxígeno de la sangre que le llega por los capilares, ¿sí? Entonces, en términos generales, digamos, hay un buen aporte digamos, a nivel arterial o circulatorio, hay buen aporte, una buena presión parcial de oxígeno, no hay hipoxemia, pero el tejido no lo puede, no puede utilizar ese oxígeno por alteraciones químicas intrínsecas a ese tejido producto de estos procesos infecciosos o inflamatorios, ¿sí? Es algo muy específico, pero básicamente se refiere a eso, ¿no? Es la dificultad que tienen algunos tejidos cuando están sometidos a determinadas noxas para extraer el oxígeno que les llega a través de los capilares. Gracias, profe. Bueno, no, por favor. La otra pregunta era si la presión pleural es siempre negativa y excepto en una expiración forzada que se vuelve positiva, sí. La respuesta es así. Este es un grafiquito o dos gráficos bueno, un slide que grafica, mejor dicho, esto de las presiones negativas intrapleural, ¿sí? En un ciclo respiratorio normal, no en expiración forzada, los valores de presión intrapleural que se manejan están graficados en esta línea azul de la izquierda, la inferior, tanto en inspiración como en expiración. Y acá, bueno, en este gráfico se miden los diferentes valores de presión pleural, pero ven que siempre, si tuvieron el seminario que di en ese momento, siempre es negativa. Se toma como valor promedio de presión intrapleural el de -5, pero saber que en los vértices la presión intrapleural es más negativa y en las bases es un poco menos negativa. Y esa presión intrapleural es negativa, pequeña franja de líquido que lubrica las dos membranas, la membrana visceral, y como el tejido pulmonar tiene una tendencia al colapso y la caja torácica una tendencia a la expansión, cuando se generan esos dos procesos y están unidos por estas dos membranas y esta fina capa de líquido, como quizás creo que lo dio la profe Casarini en el seminario, es como si ustedes pusieran una gota de agua en un portaobjeto y le pusieran otro portaobjeto encima. Si quisieran separarlo, se genera una presión que hace que queden las dos membranas adosadas, ¿sí? Esto es la fisiopatología, por qué se mantienen las membranas adosadas. Y también, bueno, recuerden que esa presencia de líquido se mantiene en ese nivel mínimo porque hay circulación, bueno, ay, no me salió, linfática, perdón, circulación linfática que extrae el exceso de líquido para que quede una fina capa de aproximadamente 10 a 15 mililitros. Entonces, la presión Profe, pleural, una sí, pregunta. ¿Por qué dice presiones absolutas y relativas? ¿a dónde dice? Ah, acá. En los- No, Sí, no, en realidad no sé por qué está este término. Yo, si recuerdan, esto está sacado creo que del boro. Sí, este es un gráfico del boro. En realidad, estos valores de presión que están puestos a la izquierda, medidos en milímetros de mercurio, es para que se tengan referencia, pero siempre recuerden que vamos a hablar en centímetros de agua. En realidad, sí, no sé por qué está absolutos y relativos, la verdad que no lo sé, pero no importa. Tengan los valores más que nada, lo que tienen que saber son los valores que tienen cada sector, ¿sí? Cero la presión barométrica y después acá, ¿sí? Siempre vamos a ok, hablar en gracias. centímetros de agua, ¿sí? Bueno, no, no hay problema. Y bueno, y acá está graficado cómo se produce las variaciones de esta presión pleural negativa en la inspiración, que se vuelve más negativa, ¿sí? Y en la expiración, que vuelve a su nivel basal de negatividad, que es el -5. De -5 pasa a -7,5 aproximadamente y vuelve a -5.
En la expiración forzada, como dice acá, ¿se vuelve positiva? Sí, se vuelve positiva, ¿sí? Y si uno tuviese que graficar una expiración forzada, acá, para que se vuelva positiva, esta curva debería ser probablemente así, superar en la línea del 0, ¿sí? Y después bajar. Esa es la única situación donde la presión intrapleural se vuelve positiva, en la expiración forzada. Después vamos a ver más adelante que hay una pregunta también con respecto a eso, que habla del colapso dinámico de la vía aérea, que se genera en estos tipos de situaciones, cuando hay una presión, una expiración forzada que hace que la presión pleural se vuelva positiva. Esta situación puede hacer que genere un colapso de la vía aérea en algunas partes de la vía aérea, que después lo vamos a explicar bien por qué se puede generar. Y bueno, ya que estamos en esto, con esta gráfica, por ahí repasar este grafiquito, después vamos a ir más adelante porque hay una pregunta también con respecto a la presión transpulmonar, que ya vamos adelantando, una pregunta puede ser, ¿qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia de presión, es la diferencia entre presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Que en inspiración va a ser más, la diferencia va a ser mayor, y en la expiración la diferencia va a ser menor. Pero bueno, lo vemos en un ratito. Y lo que veíamos acá, en este proceso de inspiración-expiración, acá vimos la presión pleural. Si aprovechamos y repasamos, ¿qué pasa con la presión alveolar? La presión, recuerdan ustedes que todo fluido, líquido o gaseoso, se moviliza de un sector a otro, entre otras cosas, por diferencia de presión. Entonces, para que haya diferencia de presión e ingrese aire atmosférico al árbol traqueobronquial y en definitiva a los alvéolos, la presión alveolar tiene que caer por debajo de 0. Entonces, cae por debajo de 0, se genera esa diferencia de presión y paralelamente va cayendo por debajo de 0, va aumentando el volumen pulmonar, ¿sí? En este proceso de inspiración y expiración, con esta caída por debajo de 0, y después en la expiración, para que el aire salga, la presión alveolar, ¿qué tiene que hacer? Superar el 0, para que haya diferencia de presión, para que se genere ese gradiente que haga acá por debajo de 0 para que entre el aire, acá por encima de 0 para que el aire salga. Y acá en este proceso estamos movilizando, si lo tenemos que graficar en volumen, 500 mililitros, ¿sí? Que es el volumen corriente que se genera en cada proceso de inspiración y expiración. Entonces, resumiendo, la presión pleural siempre es negativa, excepto la expiración forzada, que se vuelve positiva. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Hablando de las pleuras, tengo una duda en relación al neumotórax. El neumotórax ¿Una duda? sería, sí, Perdón, ¿una aire en la... duda? ¿Me escuchas? Sí, a ver, ahora sí. Te escuchaba ¿El medio. neumotórax sería aire en la cavidad pleural o en la cavidad torácica? El neumotórax es aire en la cavidad pleural, ¿sí? Un cachitito. ¿Qué pasó? ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? Porque no sé, a ver. Se me detuvo, a ver, espera un cachito. No sé si, bueno, si me están escuchando, voy a pausar, a salir de la reunión y voy a volver a ingresar porque no sé qué pasó. Espera un cachitito. Sí, te escuchamos. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Perdón, ¿no? Ahí recién sí lo escuchamos. Bien, ahí volví a entrar. Ahí vuelven a ver. ¿Están viendo? Sí, ¿Me escuchan? se Ah, ve sí, feo. bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, una compañera recién preguntaba, eh, ¿me podés repetir, por favor, cuál era tu pregunta? quería saber si el neumotórax era Sí, aire en la cavidad pleural o en la cavidad sí. torácica.
Bueno, la cavidad pleural forma parte de la cavidad torácica en sí, ¿no? O sea, todo esto es cavidad torácica, pero por definición, el neumotórax es aire en la cavidad pleural. Este espacio que es virtual, que existe de separación entre las dos pleuras, pleura visceral y pleura parietal, digo espacio virtual porque están las láminas de la pleura parietal y la pleura visceral prácticamente adosadas, ¿no? Y tienen esa lámina de líquido que más que nada sirve de lubricar para que las pleuras no se rocen y se muevan entre ellas con este líquido lubricante, por decirlo de alguna manera. Cuando ese espacio virtual que tiene el líquido en mínimas concentraciones es invadido por aire, por las razones que sea, se rompe una bulla a nivel pulmonar, una bulla es como un globito de aire, ¿sí? Y se puede generar un neumotórax o se puede generar un neumotórax por una herida, por ejemplo, de arma blanca que atraviese el tórax y lesione la pleura visceral, ¿no? Y salga aire a nivel de la cavidad. Entonces, por definición, neumotórax es aire en la cavidad pleural, ¿sí? Es así, si vamos a concretar la respuesta, es aire en la cavidad pleural. La cavidad pleural es parte de la cavidad torácica en sí, si vamos, ¿no? A veces el neumotórax es tan intenso que no solo queda el aire entre las pleuras, sino que el aire tiende a diseminarse, ¿no? A ir invadiendo y a veces puede aparecer hasta aire por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y a veces, bueno, eso se llama enfisema subcutáneo. Pero bueno, el neumotórax es aire en la cavidad pleural, es una condición patológica, no lo debería haber y puede producirse, por ejemplo, por lesión traumática o por ruptura de una bulla enfisematosa, por ejemplo, que vuelca el aire a la cavidad pleural y ahí sí se pierden todas estas relaciones. Si hay aire en la cavidad pleural, esta negatividad del espacio intrapleural se pierde, el aire genera presión y entonces el neumotórax, dependiendo del tamaño del neumotórax, va a tender a colapsar, ¿sí? O sea, ya la presión intrapleural en un pulmón con neumotórax va a ser positiva, ¿no? Entonces no va a tender al colapso del pulmón. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, otra de las preguntas que había era si se podía volver a explicar lo que era la cascada del oxígeno. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron en el seminario, cuando yo mencioné la cascada del oxígeno, les decía que por ahí era un término que no lo iban a encontrar así en los libros, pero que uno lo utilizaba y era más que nada para graficar los diferentes valores que iba a tener la presión parcial de oxígeno eh, a medida que transcurren los diferentes niveles del aparato cardiovascular, ¿sí? Entonces, esta es una manera de graficarlo. Era, por ejemplo, en la sangre venosa sistémica, en la sangre que proviene de los tejidos, una vez que estos obtuvieron el oxígeno, ¿no?, de la sangre arterial, la sangre venosa sistémica que viene por las venas periféricas, las venas cavas y termina en el corazón derecho, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, cuando se empieza a producir la hematosis, ¿sí?, los capilares pulmonares que empiezan a cargarse de oxígeno, terminan, digamos, al final del tránsito por los capilares pulmonares, la sangre arterial, o la sangre, digamos, de los capilares arteriales pulmonares, captan el oxígeno y esta presión de 40 pasa a 100 o a 104. Después está esta variación de la presión, 100 o 104 a la salida del árbol vascular, a la salida del pulmonar, ¿no?, de los capilares pulmonares. Pero recuerdan, y ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, esta baja de la presión parcial de oxígeno de 100 a 95, ¿recuerdan por qué se producía esto? ¿Por qué la presión Eh, Que hay parcial? un boom fisiológico. Exacto. ¿Y ese shunt fisiológico a qué se debía? o sea, por la mezcla, digamos, o sea, la sangre que va hacia los pulmones, luego se mezcla otra vez con la sangre sistémica.
¿Sería eso? Sí, un poquito más Se específico. mezcla la sangre que viene de las venas, o sea, de la circulación pulmonar de los pulmones, que viene desoxigenada, con la que sale oxigenada de las venas pulmonares. Bien. Eso, ¿Y eso cuáles son sería esas la venas? irrigación nutricia, perdón, profe. Eso Claro, sería como la irrigación nutricia. Claro, exacto, a eso lo decía yo. Nosotros acá estamos hablando de la irrigación funcional, ¿no? Todo el recorrido que genera la circulación funcional, que viene la sangre desoxigenada, se oxigena, ingresa al corazón izquierdo y se distribuye al sistema vascular periférico y a los tejidos. Y después tenemos la circulación nutricia, que es la circulación, digamos, por lo cual digamos, los tejidos, los bronquios, las pleuras, la tráquea, son todos tejidos que tienen que tener una irrigación para sostenerse, ¿no? Entonces, y una de las circulaciones nutricias más importantes es la de la arteria, de la circulación bronquial. Entonces, las arterias bronquiales, que eran ramas, ¿se acuerdan de qué arteria? Las arterias bronquiales. De la aorta. Perfecto. El ramas de la aorta, perfecto. Entonces, las arterias bronquiales irrigan los bronquios y después esa sangre que viene, que retorna por las venas bronquiales, en vez de ir al corazón derecho, ¿no? Que para que haga este circuito, drenan en las venas pulmonares que ya tienen sangre oxigenada, esas venas pulmonares que van a llevar sangre a la aurícula izquierda. Entonces, esto es lo que producía el shunt y la disminución, como se descarga en las venas pulmonares un poco de sangre desoxigenada, hace que la presión de oxígeno, que ni bien salido del capilar estaba en 100 o 104, baje a 95 o 97. Después tenemos la sangre arterial sistémica, ¿sí? Que queda en 97, y después cuando empieza los capilares a irrigar los tejidos, ¿sí? Los capilares sistémicos, ese oxígeno es obtenido por los tejidos como fuente de energía y retorna por la sangre venosa sistémica haciendo otra vez el recorrido. Y otra manera de graficar esta cascada de oxígeno era con estos gráficos, no sé si recuerdan. Nosotros teníamos la presión de oxígeno del aire atmosférico era de 159 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando llegaba a los alvéolos, esa presión de oxígeno, sí, En la presión arterial sale con 95 milímetros de mercurio, se distribuye en el organismo y después por eso quedan 40 milímetros de mercurio. claro, la presión que sale, vos por ahí hacete la idea o háganse la idea que la presión parcial, digamos, sí, la sangre que sale del corazón izquierdo, o sea, que llegó a la aurícula izquierda y que sale del ventrículo izquierdo a la aorta y se distribuye en todos los tejidos del organismo, la presión parcial de oxígeno de esa sangre es de 95 o 97, porque ya recibió el shunt, ¿sí? No es de 100. Bien. Y ahora lo vamos a ver en el otro gráfico. Sí, exacto. Y es el que uno mide, cuando mide la sangre arterial, por ejemplo, a nivel de la arteria radial, va a la presión parcial de oxígeno va a ser de 97. Después está la presión esperada de oxígeno, que es por una formulita que lo habrán visto, pero eso es más específico, porque esto es todo, son valores generales, ¿no? Tomando como un estándar. Después hay situaciones individuales, por eso hay una presión parcial de oxígeno esperada según la edad. Que no es lo mismo la presión parcial de oxígeno que debería tener una persona de 30 años que una persona de 80, que es esa formulita que se dio en el seminario o en el laboratorio de Morfo, que es la formulita para sacar la presión parcial de oxígeno esperada. Pero bueno, como les decía, la cascada del oxígeno, uno puede decir, bueno, la cascada si uno lo analiza, puede empezar con la presión de oxígeno del aire atmosférico, que era 159 milímetros de mercurio. Ingresa al árbol braquiobronquial y llega al alvéolo de 159 a 104. ¿Recuerdan qué pasó en el medio ahí? Para que bajara de 159 a La 104. mezcla de gases. Se humidificó y la mezcla de gases, decía, bien, en realidad se humidifica y el vapor de agua le agregaba un valor en presión en milímetros de mercurio. ¿Recuerdan cuál era el valor del vapor de agua en milímetros de mercurio? 47. 47. Exacto, 47. Entonces, eso y otras cosas más hacen que la presión alveolar de oxígeno sea de 104. Algunos libros también dicen de 100, ¿no? Después,
cuando uno analiza la sangre capilar, bueno, acá la diapositiva está mal, pero bueno, si uno mirara la sangre capilar que sale después de producir la hematosis, como les decía en este grafiquito, sale con 100, 104, igual que la presión alveolar, ¿sí? Pero después se produce lo que es el shunt, y ahí, acá, la presión, acá faltó, acá tendríamos que haber puesto la presión capilar, ¿no? Que sale acá, que sale presión capilar, ni bien a la salida para hacia las venas pulmonares, de 100, 104. Se produce el shunt y ahí baja a 95, 97, que es esta sangre arterial periférica que vamos a medir a nivel bueno, de cualquier arteria que uno quiera medir la presión parcial de oxígeno. La arteria que más comúnmente uno analiza para sacar sangre arterial y medir la presión parcial de oxígeno es la sangre radial, puede ser la arteria femoral también. Y después, de 95 baja a 40, que es la presión del extremo venoso capilar, que es la presión donde va a volver al corazón derecho. ¿Y por qué baja de 95 a 40? ¿Por qué baja de 95 a 40? Porque acá están los de utilización del oxígeno por la mitocondria para generar ATP y energía, ¿sí? Entonces, acá es la utilización del oxígeno por los tejidos. Eso es cascada del oxígeno, ¿sí? Profe, Sí, perdón, una pregunta. Ahí donde dice, en este gráfico que estás mostrando ahora, sí, que es la presión del extremo venoso del capilar. Pero este sí. extremo venoso no es del alveolo, No, el es extremo sistémico. venoso de los tejidos. Ah, está Venoso bien, porque, capilar del tejido, claro. Acá en este grafiquito de inferior estamos en el tejido. Sitúense en un tejido, cualquiera sea de ellos, ¿sí? Un tejido cualquiera, el tejido muscular y demás. Acá llega la sangre, se va, digamos, grandes arterias, arteria aorta, después grandes, medianas, pequeñas arterias, capilares, arteriolas. Bueno, en el extremo capilar que llega a los tejidos, llega con este valor, es utilizado por los tejidos, sea cual sea que querramos estar analizando, y sale, pero obviamente la sangre venosa no alveolar, ¿no? Es sangre venosa que es la que va a retornar por las venas periféricas, por las vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y ahí a la arteria pulmonar. claro, porque a mí me confundía, hay otro justo arriba en el Guyton, hay Sí, otro grafiquito igual que dice extremo arterial, extremo venoso, y los valores son, claramente está hablando de las venas pulmonares, ¿no? Digo, y de la claro, arteria bueno, pulmonar. Pero este claro, me bueno. confundía un poco, digo, bueno, debe ser el tisular. Claro, este es el tisular. Claro, cuando vos ves el extremo venoso y el extremo arterial a nivel digamos, a nivel pulmonar, vos vas a ver que la PO2 del extremo venoso es de 40, ¿no? Y después el extremo, Sí. en realidad es el extremo arterial porque viene de la arteria pulmonar. No, aparte el circuito cardiopulmonar es arteria y vena, es todo al revés de lo que sucede en el resto de los tejidos. Cuando hablamos de arteria pulmonar, lleva sangre desoxigenada y venas pulmonares llevan sangre oxigenada, cosa que es el único lugar Claro. donde se produce eso. Después en el resto, arteria es sinónimo de sangre oxigenada y vena es sinónimo de sangre desoxigenada, excepto en el circuito cardiopulmonar. Sí, yo creo que fue más bien un juego de palabras que me confundió y bueno, Sí, ya está. Ya sí, a sé. veces sí, sí. Es por ahí situarse más que nada con grafiquitos a nivel tisular y a nivel del sistema cardiopulmonar. Profe. Bueno, otra de las consultas que hacían, fue en el mismo seminario, creo que se refería a esta la pregunta y fue en el seminario que di yo. Dice, en un seminario hablaban del tiempo de contacto, si se puede explicar mejor qué era el tiempo de contacto. Y creo que se refiere a esto,
No sé si lo lo había explicado para que se entendiera, probablemente a veces fue medio complejo de explicar, que hablaba de lo que era la eficacia o la eficiencia y la seguridad que tiene la membrana alveolo capilar y por qué es eficiente y por qué es segura la membrana alveolo capilar. Porque en este extremo arterial, que acá estamos hablando, ¿no? El extremo arterial, y estamos hablando del extremo arterial a nivel pulmonar, a nivel, bien digo, pulmonar. O sea, este es el extremo arterial o el capilar arterial de la arteria pulmonar. Viene con sangre desoxigenada, ¿sí? Se sitúan funcionalmente, anatómicamente, PO2 de 40. Está llegando de la arteria pulmonar al capilar pulmonar. Y va a salir por el extremo venoso, la de la vena pulmonar, ya oxigenada, de 40 a 104. ¿Sí? Ahí obtuvo el oxígeno del alvéolo y se oxigenó. Este tiempo de contacto o este proceso que pasa de 40 a 104 requiere un tiempo de contacto, ¿no? Un tiempo de contacto entre el capilar y la membrana. Este proceso, esta membrana alveolo capilar, este proceso de extracción de dióxido de carbono y oxigenación de la sangre para que pase de 40 a 104 se da en un tiempo, ¿sí? Esta oxigenación de 40 a 104 en condiciones normales ocurre en un tercio del tiempo, de todo el tiempo de contacto que tiene la sangre como para oxigenarse, ¿sí? A eso se refiere, como dice acá en esta diapo. En un tercio del tiempo, acá, de contacto que existe entre el capilar y el alvéolo, en este tercio, se logra la presión de 104 milímetros de mercurio, de 40 a 104. Y después todo este tiempo que pasa ya está cargado de oxígeno hasta que sale por el extremo venoso. ¿Y por qué es importante esto? Y se habla de la seguridad. En situaciones, si yo tuviese que en condiciones normales me toma todo el tiempo para la curva esta, para pasar de 40 a 104, se logra recién al final de la salida, que estaría bien en condiciones normales, ¿no? No tengo, no tengo reserva para situaciones donde yo, por ejemplo, ante el ejercicio extremo, donde me va a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, obviamente si me aumenta la frecuencia cardíaca, voy a recibir más sangre porque, obviamente, la circulación se va a hacer más rápida. Entonces yo tengo más sangre y tengo que oxigenarla en menor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si yo hubiese estado jugado y digamos, me tomo todo el tiempo de contacto para poder llegar a los 104, cuando me pongo en una situación de exigencia no voy a tener tiempo y me voy a entrar en hipoxemia. En cambio, si yo con un tercio de lo normal ya oxigeno, tengo todos los 2 tercios restantes de tiempo para poder oxigenar la sangre ante situaciones donde la circulación se acelera y la ventilación se acelera. No sé si me supe explicar bien, por ahí es medio complejo, pero ese es lo que se refiere, lo que es el tiempo de contacto y el mecanismo de seguridad de la membrana alveolo capilar, que se puede oxigenar en un tercio del tiempo de contacto. Profe, el tiempo de contacto, digamos, se refiere a, por ejemplo, una sola inspiración, en este caso. No, más que en inspiración, el tiempo de contacto se refiere al tiempo que, vamos a suponer que uno le pusiera, no es que sea así, tómenlo con recontra pinzas esto, pero vamos a suponer que todo este tiempo de oxigenación de 40 a 104 ocurre en 3 segundos, ¿sí? O el tiempo de contacto es 3 segundos hasta que sangre en el extremo venoso. Bueno, yo en el primer segundo que está pasando la sangre, ya me oxigené a 100. Entonces, los 2 segundos restantes, la sangre va a seguir circulando y va a estar en contacto con la membrana alveolo capilar. Pero ya ya no va a haber intercambio porque ya llegó al 104, ¿sí? Y hasta que sale del extremo venoso de la vena pulmonar. Entonces, o sea, Bien, sí. Sí, entiendo. Bien. Claro, esto está ocurriendo como todo el tiempo, no es que en cada inspiración el tiempo de No, contacto va a ser. no, esto ocurre todo el tiempo. Es más, Claro, recuerden, creo que en algún momento lo dijimos, que vieron cuando se ven capacidades y volúmenes pulmonares, lo que es la capacidad residual funcional,
se dice que es el punto de equilibrio, la capacidad residual funcional, que es la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual, que son 2.400 mililitros. ¿Por qué se dice que es el punto de equilibrio? Porque es el volumen de sangre, perdón, de aire que queda en los pulmones después de cada inspiración y expiración normal. Vieron que, bueno, ahora no lo tengo acá graficado, pero cuando uno ve volúmenes y capacidades pulmonares, uno en cada inspiración y expiración moviliza 500 mililitros, pero tengo el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que es un volumen de aire que permanece en los pulmones y que sigue haciendo hematosis, ¿sí? Obviamente, si yo, por ejemplo, corto la respiración, dejo de respirar, yo voy a tener, no sé, 1, 2, 3, 4 minutos en donde va a seguir habiendo hematosis. ¿Por qué? Porque tengo este volumen de aire, que son 2.400 mililitros, que es la capacidad de reserva funcional, que va a estar todavía oxigenado y que va a estar haciendo hematosis. Obviamente, después de 5 minutos de no recambiar el aire, se va a consumir todo el oxígeno, se va a recargar de dióxido de carbono y bueno, ahí voy a entrar en hipoxemia. Si no, no sería, digamos, si el intercambio gaseoso ocurre solamente cuando inspiro y cuando expiro largo todo el aire y entre una y otra cosa no tengo intercambio gaseoso, sería no es una cuestión de todo o nada. No sé si me expliqué. Sí, sí, Profe, se Sí, sí, entendió, profe. profe. Bien, bien, ¿puedo hacer bien. una consulta? ¿Sí? Sí, en el caso del tiempo de contacto eritrocitario, en el caso de enfermedades que provocan el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, ese tiempo Sí. de contacto va a estar aumentado, o sea, va a ser 2/3, por ejemplo, puede ser. El tiempo de contacto cuando está la membrana alveolo capilar aumentada. No entiendo, no, porque no depende En una fibrosis sería lo que está preguntando, si no lo entiendo. Estamos hablando. Claro, pero ahí el tiempo, claro, el tiempo de contacto puede variar o no variar. Lo que va a variar es la indemnidad de la membrana alveolo capilar, porque si vos tenés, la circulación se mantiene bien. Vamos a poner una situación, pasa que la fibrosis pulmonar casualmente es una entidad donde por ahí se destruyen alvéolos, pero también se destruyen capilares. Pero vamos a poner una situación donde tengo alterada la membrana alvéolo capilar por fibrosis, pero lo que es la parte circulatoria está todo perfecta. Entonces, el tiempo de contacto no me va a variar. Yo la circulación voy a tener los 3 segundos, como yo le decía del ejemplo, van a pasar los 3 segundos. Ahora, al tener la membrana alveolo capilar alterada, o porque está engrosada, porque está destruida, o por la razón que sea, lo que me va a, lo que me va a condicionar que se oxigene la sangre no va a ser ya la circulación capilar, porque la circulación va a ser de 3 segundos. Lo que me va a condicionar que llegue a 104 a este extremo es la indemnidad de la membrana alveolo capilar. Si yo no tengo una buena membrana alveolo capilar, ¿sí? No va a poder producirse la difusión de gases. Entonces, ahí, digamos, podrá pasar la sangre, pero por ahí no va a alcanzar 104 porque, digamos, la membrana está engrosada, por ejemplo, ¿no? Hay edema intersticial, edema agudo de pulmón, edema en el intersticio de esa membrana alveolo capilar. O sea, la velocidad de difusión va a estar disminuida. Entonces, probablemente no alcance el tiempo de los 3 segundos para que difunda el oxígeno y pueda salir en 104. Y por ahí sale en 90. Y es donde está en hipoxemia. ¿Sí? Seguimos, y por ahí, bueno, obviamente seguimos en cada pregunta, pero por las dudas no quiero que se vaya el tiempo y nos quedemos, pero si retomamos cualquier cosa a las preguntas anteriores. Hay algunas preguntas que por ahí son más cortitas de responder y algunas preguntas que por ahí son más complejas porque abarcan muchos conceptos por ahí, y más que nada interrelación de conceptos. Una de las preguntas que decía si el dióxido de carbono se une al mismo sitio que el oxígeno. ¿Qué dicen ustedes? No, Que no, No. No, se une a la parte proteica, ¿El a qué? la globina, ¿Cuál? el dióxido de carbono. Perfecto. ¿Y forma complejos que cómo se llaman? ¿Y hemoglobina?
No, carbamino. Carbamino. Claro, carbaminos, exacto. ¿Y el oxígeno dónde se une? En el grupo hemo. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿se unen en el mismo sitio? No. ¿Con qué sí compite con el oxígeno? ¿Qué sustancia sí compite con el oxígeno en el sitio de unión? El monóxido de carbono. Monóxido. Perfecto, perfecto. Ese sí compite con el oxígeno. El dióxido de carbono no. El dióxido de carbono se une a la molécula, a un compuesto carbamino de la molécula de globina, y forma compuestos carbamino-hemoglobina, que es donde, una de las formas donde se transporta el dióxido de carbono en sangre, en un 20%, en forma de carbamino, ¿sí? Compuestos carbamino, que es esto. La gran mayoría del dióxido de carbono no se transporta como dióxido de carbono disuelto, que es un 10% solamente. Se transforma en forma de bicarbonato, porque el dióxido de carbono en la sangre a través de la reacción mediada por la anhidrasa carbónica se une al agua, y de la unión de dióxido de carbono a agua sale el bicarbonato y los hidrogeniones. Entonces, una manera de transportar el dióxido de carbono es en su forma indirecta, en forma de bicarbonato. Y bueno, la que se une a la molécula de hemoglobina es el compuesto carbamino. En cambio, el oxígeno se une al grupo hemo, ¿sí? En forma al hierro en su forma ferrosa. Bueno, esta es una pregunta que creo que se hizo antes de tener los laboratorios de esta semana, que hablaba de espirometría. Yo creo que lo deben haber visto tanto en Morfo, no sé si eran habilidades clínicas también. ¿Cuáles eran los valores de referencia a utilizar en la espirometría? En realidad, por ahí lo que uno tiene que ver en una espirometría, como habrán visto, es tres valores fundamentales, que es la FBC, ¿sí? El BEP sub 1 y la relación BEP sub 1, capacidad vital forzada. Estos son los tres valores que uno va a medir en una espirometría, ¿sí? Uno va a hacerle la espirometría al paciente y va a obtener valores que son reales, lo que tiene ese paciente, ¿sí? Y lo va a comparar con un teórico. ¿Y de dónde surge ese teórico? Y también, como lo habrán visto, no es un valor estándar para todas las personas. Obviamente, los valores espirométricos dependen de la talla, el peso, la edad. Entonces, uno carga estos datos en la computadora, que va a graficar la espirometría, y en función de edad, peso, talla, altura, bueno, va a alargar un teórico que debería tener ese paciente en particular. Y uno lo compara con el real, ¿sí? Entonces, esto es una espirometría normal. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, el real le dio 3,54 y el teórico para ese paciente era 3,70. ¿Está normal porque no dio exactamente igual? No. Tiene un porcentaje del teórico del 95%, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera que es normal un valor real comparado con un valor teórico? Los patrones normales del teórico se considera normal si está entre 80 y 120%, ¿sí? Si yo acá tuviese, no sé, un valor real, en vez de 3,54 hubiese, acá el BEF sub 1, en vez de eliminar 3,16 en el primer segundo, para lo cual 3,04 es el teórico de este paciente, hubiese eliminado, no sé, 2 litros, probablemente 2 litros me dé, comparándolo con 3, me dé menos del 80% del valor teórico, ¿sí? Si yo tenía que expirar 3 litros, 3,04 en el primer segundo, y expiré 1,5 litros, obviamente va a ser menos del 50% del teórico, y ahí sí va a estar alterado. Todo lo que esté por debajo de 80% del teórico, por encima del 120% del teórico, se considera normal. Lo que está entre 80 y 120 del teórico se consideran valores normales. ¿Ves? Por ejemplo, esta es la máquina. Esto no es un valor que nosotros lo vamos a utilizar, ¿no? El FEF 2575. Ven que ya la máquina está pautada para que
bueno, acá lo han puesto en el valor mayor de 140, pero uno puede calibrar la máquina y decir, bueno, cuando me dé menos de 80%, marcámelo en rojito, y cuando me dé más de 120, marcámelo en rojito. Y la máquina automáticamente lo tira. Acá lo puso cuando tienen 148, ¿sí? Bueno, esto es, por eso, el valor de referencia a utilizar en espirometría, para ir a la pregunta concreta, es esto. Es un real comparado con un teórico y el porcentaje que tiene ese paciente considerándose patrones normales cuando están entre 80 y 120 del teórico. Y acá venía una pregunta que nos retrotrae un poco a lo que era la expiración forzada y qué es la compresión dinámica de la vía aérea. Nosotros dijimos que la expiración pasiva, la expiración normal, en el proceso de inspiración y expiración, la presión pleural siempre iba a estar negativa, ¿sí? Cuando inspirábamos se hacía un poco menos negativa, cuando expirábamos se volvía un poco menos negativa, pero siempre estaba entre menos 5 y menos 7. Ahora, cuando yo tengo una expiración forzada, la presión alveolar va a seguir siendo positiva, ¿no? O ahí positiva, negativa, pero básicamente positiva. Pero la presión pleural puede hacerse altamente positiva, ¿sí? De ser negativa de menos 5, menos 7 puede pasar a 3, 4, el valor que sea. Entonces, normalmente el valor de presión que tengo del aire alveolar voy a tener un valor, y a medida que ese aire se está expirando, la presión parcial de ese gas va a ir disminuyendo, ¿sí? Obviamente, recuerden, todos los gases se movilizan de un sector a otro por diferencia de presión. Yo arranco con 40, pero obviamente a medida que me voy acercando al aire atmosférico, antes de exhalarlo por la nariz o por la boca, me voy acercando cada vez más a 0, ¿sí? Entonces, de 40 bajo a 35, a 30, ¿sí? 25, 20, 18, hasta llegar a 0. Si yo en algún momento la presión intrapleural expiro en una expiración forzada se vuelve positiva, y esa positividad puede llegar a igualar a la presión de un gas adentro de la luz o incluso superarlo. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? La presión alveolar. Ya no es tanto presión alveolar, sino de la vía aérea, ¿no? Está saliendo del alvéolo y va por los bronquiolos terminales, bronquiolos subsegmentarios, bueno, lo que sea. Vamos a suponer que estamos en bronquiolos terminales. La presión de este gas es 35, pero bueno, la presión pleural es positiva, pero es más 30, entonces no, sigue siendo más positiva el interior. Acá se igualan 30 intraluminal, 30 pleural. Y acá la intraluminal siguió bajando, ¿sí? Porque sigue bajando, y la intrapleural, que siempre es positiva en más 30, supera a 25. Entonces, por diferencia de presión, esto tiende a colapsar. ¿Esto se da en situaciones normales? No, es muy raro, ¿sí? O tiene que ser una situación, o por ahí sí se genera una presión pleural positiva en una expiración forzada, en un ejercicio intenso, pero es raro que esta presión positiva pleural genere un colapso de la vía aérea a tal punto que genere una obstrucción severa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando la presión pleural se hace positiva y supera a la presión intraluminal, como en este caso, generalmente esta situación donde supera la presión intraluminal se da en un sector del árbol traqueobronquial donde ya tenemos cartílago. Entonces es una vía aérea poco compresible, ¿sí? Recuerdan, los bronquiolos subsegmentarios eran los bronquiolos que tenían capa muscular, pero tenían todavía restos de cartílago. Entonces era una vía aérea bastante, digamos, poco compresible, ¿sí? Entonces, si esto ocurre en una zona de bronquiolo terminal, recuerden que el bronquiolo terminal era un bronquiolo donde la característica que tenía era que ya dejaba de tener cartílago en su pared y tenía principalmente músculo liso. Entonces, si yo tengo estoy en un bronquiolo terminal y me sucede esto, si yo logro la diferencia de presión en una zona de bronquiolo terminal, ahí sí se va a producir el colapso de la vía aérea. ¿Y qué se va a obtener? Una broncoconstricción. Podrá generar como sibilancias, silbidos, ¿sí? Como
como si fuese un paciente asmático, por decirlo de alguna manera, nada más que por un mecanismo totalmente diferente. La presión intrapleural superó a la presión intraluminal e hizo que tendiera a colapsar. Entonces, la compresión, como dice acá, se va a dar en porciones de la vía aérea que no tiene cartílago. Es la vía aérea compresible, que en este caso es el bronquiolo terminal. Bronquiolo respiratorio no, porque no tiene capa muscular. Profe, Sí, entonces, cuando se dice compresión dinámica, ¿estamos hablando de la expiración forzada? exacto. Cuando se produce un colapso dinámico de la vía aérea ante situaciones de aumento de la presión intrapleural por debajo, por encima digamos, supracero, positiva, y eso se da en situaciones de expiración forzada, ¿sí? Uno puede ¿Y por plantearse, qué se ¿hay llama colapso? dinámica? ¿Cómo? Y ¿Por es qué se llama dinámica dinámica? y es dinámica porque es variable, o sea, yo tengo el mismo valor de presión, digamos, en este ejemplo, el mismo valor de presión pleural positiva de más 30, y va a ser dinámico porque los valores que va a manejar la presión intraluminal no son fijos como son acá. Acá es fijo 30. Acá va a ir disminuyendo a medida que me voy acercando a la luz. Entonces, toma ese término por eso, porque es dinámica en función de la zona donde yo me esté parando. Si acá si me paro en esta zona, no va a haber compresión. Si me paro en esta zona, no va a haber compresión. Ahora, si me paro en esta zona, sí va a haber compresión. Ok, Una cosa, ok. una cosa que por ahí uno puede decir, bueno, en este caso expiración forzada. ¿Y qué otra cosa puede generar un colapso de la vía aérea? Cuando hablamos, cuando la compañera preguntó el tema del neumotórax, ¿sí? En el neumotórax se genera acumulación de aire en el espacio intrapleural y al haber aire se pierde esa negatividad, ese espacio virtual. Entonces la presión intrapleural se vuelve positiva y muchas veces muy positiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, genera una compresión, ahí sí, por ahí es una entidad más patológica y por eso la vía aérea se colapsa, ¿sí? Y genera, bueno, obviamente se genera un muñón y la presión intrapleural va a generar colapso de grandes porciones del pulmón en su zona de bronquiolos terminal, porque ahí sí va a superar más 30 o va a superar mucho el valor intraluminal. Bien, otra pregunta que decía, bueno, si tengo que sacar la relación alvéolo arterial, necesito la presión arterial de oxígeno y en caso de no tener este dato utilizo la PO2. No entendí mucho la pregunta, pero supongo que se refería a esto. Hay una diapositiva en un seminario que, bueno, volvemos a repasar algunos términos. Hipoxemia, recordemos, era nivel de oxígeno en sangre inferior a lo normal, y uno para definir hipoxemia tiene que objetivarla. ¿Y cómo lo objetivas? A partir de resultados de laboratorio. Determinación de gases arteriales, que es la presión arterial de oxígeno, el cálculo de la PO2 esperada para ese paciente, ¿se acuerdan que era una formulita que era según la edad? Y la diferencia alvéolo arterial, ¿sí? Entonces, primero necesito saber la presión alveolar de oxígeno, porque para sacar la diferencia alvéolo arterial, la PO2 arterial la puedo sacar a través de una punción arterial y saco la PO2 arterial periférica, de la arteria radial. ¿Y cómo saco la PO2 alveolar o cómo la calculo? Bueno, la PO2 alveolar la voy a calcular por esta formulita que también la han visto, ¿sí? Que es la presión barométrica menos la presión venosa de agua por la FiO2, que es de 21%, 0,21, menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre este cociente que es 0,8. Pero bueno, esto es como voy a Perdón, sacar la perdón. presión alveolar. Sí. Tengo una consulta el otro día, me surgió en un laboratorio. La FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, ¿es Sí, siempre 0,21 o se modifica por una máscara de oxígeno, por ejemplo? claro. Bueno, esto, mira, ahora, si esperás un poquito, adelantamos una porque hay una pregunta con respecto a eso Ah, y dale, ahora, perfecto, perfecto. te lo explico, pero está bien la pregunta porque es una de las preguntas que también venía y Perfecto, damos listo. con algún ejemplo. Perfecto. Entonces, la diferencia alvéolo arterial, entonces es, como dice la pregunta, si tengo que sacar A menos A, necesito la presión arterial de oxígeno
tiene que estar así. Necesito tener sí o sí la presión arterial de oxígeno. A veces pueden ver ustedes que aparece esto, PO2, pero estaría incompleto. La PO2 generalmente se refiere, y de hecho lo han visto, a los niveles de la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre periférica y generalmente arterial. Entonces uno puede, si no está puesto la A, puede decir que esto es igual, es si mi PO2 está refiriéndose a presión arterial de oxígeno. Pero no debería ser así. Uno tiene que especificar qué presión parcial de oxígeno está hablando, si es de la arterial, si es de la venosa. Entonces, Esa lo que tiene pregunta que la aparecer puse, es presión alveolar menos presión arterial y el valor normal es de entre 15 y menos 20. Menos de 15 y menos 20. profe, Sí, esta pregunta la puse yo porque en un laboratorio teníamos que sí. sacar la diferencia alveolar arterial, pero no nos daban la presión arterial de oxígeno. Te habían puesto Entonces, PO2 nomás. claro, entonces le preguntamos Claro, a la claro. profe y Bueno, nos sí, dijo usen la PO2. claro. Cuando ocurra Muy bien. eso, lo que quiere digamos, lo que ocurra eso es, uno tiene que tomarlo como que es la presión arterial de oxígeno, pero si vamos a la práctica, está mal redactado, porque tienen que ponerle la presión arterial. Pero es cierto que en cuestiones prácticas o habitualmente la PO2 es sinónimo de presión arterial de oxígeno, pero la verdad que para ser bien específico uno debería aclarar que es PA2, A de A minúscula, ¿no? A mayúscula recuerdan que es alveolar. Pero, Profe, profe, pero cuando ay, decimos presión perdón. arterial de oxígeno, ¿nos referimos a la presión que está saliendo del capilar, que es 104, o después No, del la Joule, digamos, que presión, es 95? claro, no, la presión arterial de oxígeno que vos podés medir. Vos no podés medir la que sale, la de 104. Vos suponés que sale en teoría de Claro, 104, pero claro, vos la única que bien. podés medir es la de la sangre periférica, a partir de la punción de la arteria radial, de la arteria femoral o de donde sea. Entonces, es la presión Claro, claro. arterial de 97, claro, 97, 95, o la presión o la PO2 esperada para ese paciente, ¿sí? Porque eso es otra también. Bien, perfecto. Claro, en caso que, por ejemplo, no nos den la presión arterial de oxígeno, por ejemplo, no le Paciente específico para definir la por qué está hipoxemia, claro. hipoxemio. Claro, definir la hipoxemia, exacto. Bueno, otra pregunta que ¿Puedo hacer una había, consulta? sí, Bien. Yo quería sí, saber, más que nada por sí, una duda que surgió con unas compañeras. Por ejemplo, en la sí, presión arterial de dióxido de carbono, ¿sí? sí. La presión es de 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? En el caso, ¿no? Que no nos den esa presión arterial de dióxido de carbono. La presión Nos arterial, surgía la duda de que fuera de 45 milímetros de mercurio o 40. no, Entonces ya a la ver, cuenta te varía. claro, la presión arterial de dióxido de carbono es de 40. A ver, ¿de arterial de qué arterial? ¿De arterial periférico o arterial capilar pulmonar? Ahí es, porque ahí está también lo que... Y esa es la que se toma periférica. Claro, si vos decís la presión de dióxido de carbono arterial, pero de la arterial periférica, ¿sí? De la arteria radial, vamos a suponer que querés sacar la PCO2, esa es de 40, ¿sí? Ahora, si vos decís de la arteria pulmonar, que es la que está llegando de las que es sangre venosa, esa es 45. ¿Se entiende? Porque la sangre Sí. venosa, vos tenés más PCO2, ¿sí? Que obviamente, y PO2 baja, obviamente también. Entonces, cuando vos llegas al capilar pulmonar, cuando se produce la hematosis, que llega por el capilar pulmonar de la arteria pulmonar, llega en 45. Después de esa, y bueno, y vos tenés en el alvéolo una presión de dióxido de carbono de 40. Entonces, esa diferencia de presión, que es pequeña, de 5 milímetros de mercurio, no más, pero recuerda que el dióxido de carbono tenía alta solubilidad, ¿no? Tenía más de 20 veces la solubilidad del oxígeno. Entonces, al ser tan soluble, difunde rápido. Entonces, necesita pocas variaciones de presión
de 45 a 40 para poder salir del capilar pulmonar al alvéolo, ¿sí? Y de ahí eliminarse en la expiración. Y va a salir por el extremo de la vena pulmonar, va a salir con un valor de 40 milímetros de mercurio, porque pudo eliminar esos 5 milímetros de mercurio en intercambio con la PO2. Perdón, con la PCO2 alveolar. Entonces, por eso, ustedes siempre, porque cuando uno dice, bueno, la PCO2 arterial, ¿de la arteria pulmonar o de la arteria periférica? Porque si es de la arteria pulmonar, estamos hablando de sangre venosa, entonces es 45. Ahora, es de la PCO2 arterial, de la arteria radial, no, es 40, porque es de sangre arterial, digamos, ¿no? Bien, pero en ese caso, como figura ahí en la cuenta esa, es Sí. la pulmonar entonces. Esa es mi pregunta. No, acá sale, bueno, ¿de dónde? Había una pregunta, una de las últimas preguntas decía, ¿de dónde sale este valor de PCO2? Acá está puesto como CO2 arterial y se refiere básicamente a la PCO2 arterial periférica, ¿sí? La que vos podés, volvemos a lo mismo, la que vos podés medir y la que vos podés medir, bueno, también la podés medir en la sangre venosa periférica, pero este valor es de 40, se tomaría como la PCO2 arterial periférica. Ah, perfecto. Este es 40. Algunos libros... Claro, sería lo que si te viene un paciente, la única cosa que vos podés medir para hacer estos cálculos, básicamente. Claro, bueno, pero claro, exacto, pero siempre se va a tomar el valor de PCO2 para hacer este cálculo, el valor de 40, que es el valor que tiene la PCO2 a nivel de sangre arterial periférica, ¿sí? Por eso le pongan en la P arterial ahí. Bueno. Profe, una consulta antes de que pases a la otra pregunta. Sí. ¿Viste cuando vos ponés la presión de oxígeno, en este caso sería la arterial, que tenés que hacer la diferencia entre A y A? Hay una fórmula que vendría a ser calcular la presión esperada para la edad. Sí. Y quería saber si nosotros teníamos que realizar esa diferencia con el resultado de la presión esperada para la edad o con la que en ese caso nos daría el caso. No, con la que te da el caso, ¿sí? Salvo que el caso clínico te diga, bueno, calcule la presión esperada para la edad de este paciente y en función de ese valor calculado, saque la diferencia alvéolo arterial, ponele, ¿no? Ah, Si genial. no te da, si no te dice que lo sacás en función del valor estándar, digamos, ¿no? Siempre te va a decir, calcule la presión, digamos, si bien digo, calcule la presión esperada y si no va a ser de la presión esperada. Ah, genial, gracias, profe. O estándar, no por nada. Bueno, una pregunta era, bueno, los componentes de la anatomía superficial de la nariz, preguntas son la raíz del dorso, vértice, sí, es todo lo que dice acá, por ahí en una guía lo habían visto este grafiquito, y acá teníamos, el 1 es la raíz, lo que se llama raíz de la nariz, que todo esto es los componentes de la anatomía superficial de la nariz, ¿no? Anatomía superficial de la nariz. Ya no nos metemos en la anatomía interna, ¿sí? Que cornetes, eso no, anatomía superficial. La raíz de la nariz, que es la inserción de la nariz en el hueso frontal, obviamente la inserción en el hueso frontal. La punta de la nariz, que es el vértice. El número 3 es el puente, lo que une, digamos, el vértice y la punta de la nariz, que es el soporte óseo formado por los huesos nasales, y la narina, que son las aberturas de la cavidad nasal, la abertura externa, ¿sí? Y después, acá pone el compañero la pregunta, ¿el ala de la nariz es parte de la anatomía superficial? Sí, también. Si bien no está puesto acá, el ala de la nariz es esto, ¿no? Esto acá. Esto es el ala de la nariz. Lo que se infla cuando respiramos así medio agitadamente. Bueno, otra pregunta. ¿El espasmo bronquial se produce solo en bronquiolo terminal o en todas las estructuras que tengan músculo liso? En realidad,
el espasmo bronquial se va a producir, el espasmo bronquial clínicamente relevante se va a producir, es cierto, solamente en el bronquíolo terminal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se va a producir en el bronquíolo terminal? Ta, 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 ta. ¿Puede Porque ser no hay por la composición cartílago. muscular? A ver, la que dijo algo muscular. Por la composición muscular que tiene. Bien, ¿y qué no tiene? ¿Qué no tiene? Cartílago. Claro. Entonces, por ejemplo, los bronquiolos subsegmentarios también tiene tejido muscular, tiene una capa muscular, pero tiene cartílago. Entonces, el músculo se va a contraer, pero no va a tener menos posibilidad de disminuir la luz bronquial, porque el cartílago le da cierta rigidez a ese bronquíolo. En cambio, el espasmo bronquial clínicamente relevante se va a producir en las zonas de bronquíolos terminales, que es donde tienen la parte del sistema traqueobronquial o de segmentación bronquial, que tienen una capa importante de músculo liso y ausencia de cartílago. Por eso lo hace una zona del árbol bronquial, de la división bronquial, altamente sensible a las estimulaciones, tanto nerviosas como hormonales, que generan espasmo bronquial, que actúan sobre el músculo liso, ¿no? Ya sea que generan espasmo bronquial o que generan dilatación bronquial, ¿no? Básicamente las que van a tener más relevancia son las que generan broncoespasmos. La histamina, la acetilcolina, son todas sustancias o hormonas que, actuando a nivel de receptores del músculo liso bronquial, del bronquíolo terminal, van a contraer ese músculo bronquial y van a disminuir la luz del bronquíolo terminal. Y eso va a dar espasmo bronquial y broncoconstricción. Los bronquíolos respiratorios producen espasmo bronquial. ¿Qué les parece a ustedes? Bronquíolo terminal, sí. ¿El bronquíolo respiratorio puede tener espasmo? No, porque no tiene músculo. Perfecto, exacto. Muy bien. Bueno, y acá hay un gráfico que los que le decías, ¿no? Los bronquíolos respiratorios ya dejan de tener músculo y tienen evaginaciones, bueno, hasta terminar en los alvéolos. Bueno, eficiencia y seguridad de la membrana alveolo-capilar, distensibilidad pulmonar. Bueno, ya lo que vimos, lo que es la eficiencia y seguridad de la membrana alveolo-capilar, lo habíamos visto. Por ahí, algo que es bastante difícil de entender y también de explicar, y bueno, a veces por ahí uno lo tiene que entender así como puede, digamos, y es el tema de la compliance, ¿no? Y las compliance, ¿qué define la compliance de un tejido? Es la relación que existe entre los cambios de volumen en ese tejido en relación a los cambios de presión, ¿sí? Entonces, compliance lo podemos resumir o podemos graficarlo por esta formulita, es directamente, bueno, es la relación entre volumen y presión. Un tejido que tiene alta compliance es un tejido que va a tener la capacidad de aumentar en forma importante su volumen, como son los pulmones, sin que ello conlleve un aumento importante y concomitante de la presión, ¿sí? Y esto se ve en estructuras que son no tan rígidas, como son los pulmones, ¿sí? Que nosotros inspiramos, ¿sí? Y el pulmón tiene por sus características elásticas, y ustedes recuerden que el pulmón, bueno, lo que es el equilibrio, digamos, de la caja tóraco-pulmonar es el equilibrio que se genera entre las fuerzas de retracción que tienden a retraer el pulmón y colapsar, y las fuerzas que tienden a expandir la caja torácica, que son los músculos, ¿no? Bueno, la caja torácica. Entonces, en ese equilibrio de fuerzas, que es cuando, en lo que es capacidad residual funcional, que es donde se logra ese equilibrio, ¿no? Donde podríamos decir, se equilibran las fuerzas que tienden a colapsar con las fuerzas que tienden a expandir, ¿no? Ese equilibrio se logra en capacidad residual funcional. Entonces, el pulmón tiene esa capacidad de aumentar su volumen sin que haya un aumento importante de la presión dentro del árbol pulmonar.
adentro de los pulmones. ¿Por qué? Porque es una estructura distensible, ¿sí? Y esto también lo podemos graficar, o lo podemos entender también la compliance, en este caso estamos hablando de compliance pulmonar, pero también se da la compliance en el sistema cardiovascular y en el sistema vascular específicamente. Por ejemplo, las venas son estructuras que tienen alta compliance. ¿Qué significan? Las venas vieron que tienen pared más finas que la arteria, ¿sí? Entonces, las venas pueden contener gran cantidad, una importante cantidad de volumen sin que haya un aumento de la presión o un aumento importante de la presión venosa, porque tiene eso, tiene distensibilidad, tiene compliance, ¿sí? En cambio, la arteria, cuando yo aumento el volumen arterial, vamos a suponer que por X razón, no sé, le estoy poniendo suero a un paciente y me paso de suero, en vez de, le paso rápido un suero y le pongo un montón de líquido. Entonces, me va a aumentar el volumen en el sistema arterial, y eso me va a conllevar paralelamente un aumento casi proporcional de la presión arterial, porque es una estructura poco distensible, ¿sí? Tiene poca compliance la arteria, son estructuras más rígidas, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo entonces, para entender. Las venas serían como el pulmón, tienen una distensibilidad y una capacidad de contener volumen que no se traduce en un aumento proporcional de la presión dentro de la vena, ¿no? A diferencia de las arterias. Y el pulmón también es obviamente en condiciones normales. Después va a haber situaciones patológicas que van a disminuir o aumentar la compliance pulmonar. Cuando yo tengo una patología que me pone rígido el pulmón, ¿sí? Entonces cada aumento de volumen, como tiene poca distensibilidad, me va a llevar a un aumento de la presión. Profe, ¿el suero se da, se pone en la vena o en arteria? Sí, no, los sueros siempre se ponen en la vena, ¿sí? Lo que pasa que En la vena. los sueros se ponen en la vena, pero lo que te va a aumentar la presión arterial va a ser cuando ese suero en la vena hizo todo el circuito y llegó al sistema arterial, obviamente, porque vos lo pones en la vena, pero sigue el circuito y llega al corazón derecho, corazón izquierdo, y entonces todo ese volumen, mientras esté en la circulación venosa, va a estar bien. Ahora, cuando todo ese volumen se expresa, el exceso de volumen se expresa en el sistema arterial, me va a aumentar la presión arterial. En el sistema venoso me va a aumentar la presión venosa, pero en menor intensidad, ¿sí? No va a ser un aumento excesivo de la presión venosa. Sí se me va a manifestar clínicamente en la presión arterial. Y bueno, y la parte de la pregunta que hablaba de la eficiencia y seguridad de la membrana alveolo-capilar era lo que hablamos hoy, ¿no? Otra pregunta que había, que por ahí fue confuso cuando lo di en el seminario, es el tema de, cuando hablamos de la relación BQ, que había quedado el concepto que la ventilación es mayor en el vértice que en las bases, y obviamente en el libro dice que la ventilación es mayor en la base que en el vértice, y eso es real. ¿Qué es lo que o intenté en su momento yo definir? A ver si me puedo explicar. Normalmente las bases van a tener mayor ventilación y mayor perfusión, ¿sí? Ya por definición. Las bases tienen mayor ventilación y mayor perfusión, comparándolo con los vértices, ¿sí? El tema es que el vértice tiene menor ventilación que las bases, pero tiene proporcionalmente muchísima menos perfusión que la perfusión que tienen las bases pulmonares. Entonces, la relación es que por ahí, si yo relaciono ventilación-perfusión, yo voy a tener menos ventilación en los vértices que en las bases, pero cuando lo relaciono con la perfusión, que es mucho más baja que la ventilación, la relación me va a dar como que tengo más ventilación en los vértices, pero en realidad si comparo ventilación por ventilación, siempre es más en las bases que en los vértices. Ahora, si hago la relación BQ, la ventilación va a estar más baja acá comparándolo con el vértice, pero relacionándolo con el flujo, que es mucho más bajo comparándolo con el flujo de las bases, va a hacer que la relación sea 2,5 veces más de lo normal. A ver si lo puedo explicar otra vez. Si yo tuviese que graficar mejor esto, yo acá tengo en las bases, tengo tengo mucha perfusión, fíjense, la Q de perfusión es muchísimo más grande que la perfusión de los vértices. Eso es clarito, acá está bien definido. Ahora, si yo lo quisiera, hubiera podido graficarlo mejor,
Y yo tendría que haber puesto acá esta B más grande que esta B. Acá las puse igual. En realidad tiene que ser la ventilación, es más en la base que en los vértices. Pero igual la relación, vamos a poner acá yo tengo la B un poco más grande, ¿sí? Pero un poquito más grande que la ventilación de acá. Pero la relación entre estos dos siempre va a ser mucho más a favor de la ventilación que de la perfusión, ¿sí? Que de lo que es de acá. No sé si se llega a entender lo que quiero Profe, explicar. entonces lo que querés decir es que si vamos a lo que es a la relación ventilación-perfusión, solamente la Sí. ventilación va a ser mayor en el vértice que en la base. Pero si vamos directamente a la ventilación sin BQ, la ventilación va a ser mayor en la base que en el vértice. Sí, no lo diría así tal cual. A ver, si uno debe decir, bueno, a ver, ¿cómo es la ventilación en el pulmón, en los vértices y en las bases? Uno puede decir, bueno, si yo tomo la ventilación, las bases están más ventiladas que los vértices. Sí, es así. ¿Cómo es la perfusión en los vértices y en las bases? La perfusión en las bases es mucho más importante que en los vértices también. En los dos, tanto la ventilación y la perfusión es menor en los vértices que en las bases. La diferencia está que la perfusión, la diferencia de perfusión es mucho mayor y mucha mayor perfusión en las bases en relación con la perfusión con la Q tan chiquitita que tengo acá arriba. Entonces, cuando yo tomo el índice ventilación-perfusión del vértice, va a predominar siempre la ventilación, ¿sí? Aunque si yo lo tomo individualmente, ventilación por ventilación, siempre igualmente esta B va a ser mayor, la de las bases, que la de las vértices. Y en forma individual, siempre va a estar más ventilado las bases que los vértices, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo ventilación-perfusión, ¿sí? La relación de la ventilación-perfusión en el vértice siempre me va a dar más a favor de la ventilación que de la perfusión. En cambio, acá me va a dar mucho más a favor de la perfusión que de la ventilación, hasta el punto que me lleva la curva hacia la izquierda y acá me la lleva la curva hacia la derecha. Sé que por ahí es complejo de explicarlo, pero por eso en el Q6 está puesto así como lo que es real. Si ustedes se tienen que recordar, es este concepto. La ventilación siempre es mayor en la base que en el vértice. La perfusión también es mayor que en la base que en los vértices. Listo, como concepto general. Ahora, la relación a nivel de los vértices es más a favor de la ventilación, a diferencia de las bases, que más a favor de la perfusión. No sé cómo explicarlo Profe, de otra manera. en este caso, cuando dice ventilación-perfusión normal, ¿eso tiene un valor que es 0, Sí, 1? claro, recuerdan que el valor, el BQ normal, ¿recuerdan cuál era? ¿Alguno que esté ahí? Que por ahí era la pregunta que hace. 0,8 cercano a 1. Exacto, cercano a 1, no Ah, es cierto, 1 sí, sí, exactamente, sí. claro, es 0,8. Y vos tenés todo lo que se va para la izquierda, es alteración a favor de la perfusión, y todo lo que se va a la derecha es no alteración, es a favor de la ventilación, ¿sí? Uno es el Shunt y el otro Sí, es el es cortocircuito. es el valor de la R, ¿no? El valor de En la la... fórmula de la R, en la fórmula de De presión. coeficiente respiratorio, ¿no? La función de coeficiente respiratorio, claro. Sí. Bien. Profe, ¿de ahí sale el 0,8 entonces? La Claro, el relación de... 0,8 ese es un estándar que, claro, que mide la ventilación perfusión normal, normal, como que vendría a ser el promedio, ¿sí? Si yo promedio vértices, centro y base, me va a dar una ventilación perfusión, no de 1, porque ¿por qué no es 1? No es todas las áreas que están ventiladas tienen la misma perfusión, a tal punto que es 1 y 1, digamos, ¿no? Siempre es una tendencia más, por eso 0,8, una tendencia a estar un poco más perfundida que ventilada. Pero sí, lo normal es que tengan presente estos valores. La relación BQ normal promedio es de 0,8, cercano a 1. Ahora, después, bueno, esto era otra pregunta. Cuando yo tengo zonas más ventiladas y menos perfundidas, se me va hacia la derecha, y si yo tengo zonas mal perfundidas y poco ventiladas, se me va a la izquierda. Y es lo que era el shunt alveolar o
o los trastornos de perfusión. Eso, repásenlo, bueno, de este mismo seminario, ¿sí? Cuando está más, yo puse esta diapo como para tratar de graficar en lo que se refiere a esta pregunta que surgió en el campus, ¿no? Pero repásenlo porque creo que ahí se puede entender. Bueno, acá vuelve otra vez a preguntar compliance y presión transpulmonar. Compliance era lo que ya traté de explicar, no sé si se entendió o no, porque es difícil. Y presión transpulmonar, uno la puede, si uno dice, bueno, define presión transpulmonar, es la diferencia de presión, es el valor que existe entre o la diferencia de presión que existe entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Eso es la presión transpulmonar. Que por ahí, y esto está en otra parte de un seminario que dio un profe, a ver dónde lo tengo. Esperen a ver que me fijo. En alguna parte está. Hay un seminario de un profe que habla de lo que es la presión transpulmonar. ¿Sí? Bueno, vuelve a decir lo mismo que acabo de decir, ¿no? La presión transpulmonar es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Sí? Es como que es la presión de retroceso o de colapso pulmonar, y también se puede definir la presión ya digo, por definición es esto, la presión transpulmonar es la diferencia de presión entre presión alveolar y presión pleural. Eso es lo que por ahí tienen que saber. Pero también es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsar. Entonces, cuando yo inspiro, ¿sí?, que la presión se hace más negativa, la presión transpulmonar se hace más importante, y cuando expiro la presión transpulmonar se hace menos intensa, por decirlo de alguna manera. Nada, Profe, quise compartirles esto ¿podría decirse que también es la presión que se necesita para insuflar los pulmones? Es un poco también eso, lo podemos Yo también lo había entendido definir. así. Claro, lo podemos también manifestar de esa manera, sí. Pero si le piden el concepto, define presión transpulmonar, listo, es la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Listo, ahí está. Y recuerden este grafiquito, ténganlo como memoria visual, esto, ¿no? Que por ahí es mayor en la inspiración y se acerca un poco más las presiones en la expiración. Bueno, otra pregunta que había era, dice, bueno, con respecto al volumen minuto respiratorio, que por ahí en algunos lados se decía 6 litros, en otros 5 litros. En realidad, la mayoría de los lugares donde lo hablamos siempre lo hacemos referencia a los 6 litros. ¿Pero por qué? Porque surge básicamente de esta multiplicación, ¿sí?, que es la ventilación pulmonar, o la ventilación minuto pulmonar, que es medir, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, si uno toma como valor estándar, que este es bastante estático, ¿no?, de 0,5 litros, 500 mililitros, que es el volumen corriente, por una frecuencia respiratoria normal, o estándar de 12, me da 6 litros. Si yo tengo una frecuencia respiratoria, que también puede ser de 10 inspiraciones y expiraciones por minuto, me va a dar 5 litros. Entonces, 5 litros está mal y 6 litros está bien. No, también, obviamente, no van a poner 13 litros ni van a poner 3 litros, ¿no? Porque lo importante es que recuerden que el volumen promedio normal anda dentro de los 6 litros. Puede ser 5 litros o más de 6 litros también, ¿no? Si yo tengo una frecuencia respiratoria de 18 y estoy movilizando 0,5 litros, el volumen minuto o la ventilación pulmonar va a ser 9 litros. ¿Sí? Todo va a depender básicamente de la modificación de algunos de estos dos factores. Generalmente el factor que más puedo controlar en la modificación es la frecuencia respiratoria. Mayor frecuencia respiratoria, mayor ventilación pulmonar, ¿sí? Porque voy a movilizar por ahí la misma cantidad de mililitros, pero más veces por minuto. Bueno,
Había otra pregunta, a ver si por ahí, creo, para volver a repasar lo que era el control, lo que se vio en el último seminario, que era la regulación central de la respiración o de la ventilación, y básicamente lo que era el control químico de la respiración, que recuerdan que había un control químico que actuaba en forma directa, que significa a nivel del cerebro, del tallo encefálico, de la zona quimiosensible, y en forma indirecta a partir de quimiorreceptores periféricos. A nivel directo, a nivel del tallo, el gas que va a generar un estímulo va a ser el dióxido de carbono. Y a nivel indirecto, a nivel de los quimiorreceptores periféricos, el gas que va a generar una respuesta va a ser el oxígeno. ¿Sí? Entonces, el dióxido de carbono hace un control químico directo sobre el centro respiratorio. Como dióxido de carbono propiamente dicho, así, el dióxido de carbono estimula acá, no. Lo hace en forma indirecta a partir de los hidrogeniones. Entonces, el dióxido de carbono, que es liposoluble, atraviesa bien la barrera hematoencefálica, y después, a partir de la reacción con la anhidrasa carbónica, genera bicarbonato e hidrogeniones. Y son los hidrogeniones los que van a estimular la zona quimiosensible del bulbo raquídeo para generar una respuesta en la zona inspiratoria, para generar una respuesta a nivel respiratorio o ventilatorio. Entonces, si yo tengo un aumento de la PCO2 que se va a traducir en un aumento de hidrogeniones que me va a estimular esto, ¿qué estímulo me estaría dando? Me va a dar un estímulo que va a venir del sistema nervioso central a nivel del árbol tráqueo, por ejemplo, aumente la frecuencia respiratoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo lave oxígeno. O sea, mientras más respiro más, con más frecuencia y más profundidad, voy a movilizar más aire y voy a permitir o voy a tratar de compensar ese aumento de la CO2 en sangre periférica, en la sangre arterial, eliminándolo por los pulmones. Y después el control indirecto de la respiración no era que el gas, en este caso como el oxígeno, estimula directamente la zona quimiosensible, sino que un estímulo indirecto. ¿Por qué? Porque el oxígeno, la hipoxemia más que nada, va a activar a quimiorreceptores periféricos, que son los cuerpos aórticos, los cuerpos carotídeos, ¿sí? Que están en el cuerpo aórtico, en el callado aórtico y en los cuerpos carotídeos en la bifurcación carotídea. Recuerdan la célula glómica, bueno, cómo se genera el estímulo. Bueno, la cuestión es que estos cuerpos aórticos y carotídeos, a partir de sus células glómicas, detectan niveles bajos de oxígeno, básicamente. Y ante una hipoxemia desencadenan reacciones, ¿sí? Nerviosas aferentes, que las del cuerpo aórtico van por el nervio vago y las del cuerpo carotídeo van por el nervio glosofaringeo. Las dos estimulan el centro inspiratorio. ¿Y qué es lo que van a hacer? También lo mismo que cuando hay aumento de la PCO2. Yo tengo hipoxemia a nivel central, se va a censar esa hipoxemia en forma indirecta por el estímulo de los nervios glosofaringeo y vago, y va a haber una respuesta eferente que va a actuar a nivel del aparato respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria para incorporar más oxígeno, por ejemplo. Bueno, otra pregunta que por ahí a veces creo que generó bastante, y entiendo porque a veces es difícil de explicar: espacio muerto fisiológico, espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar. Esto, yo por ahí hice un escrito que por ahí leyéndolo, tranquilo, se puede explicar mejor. Cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande, pero el flujo sanguíneo de ese alvéolo es bajo, se va a dar una situación donde voy a disponer de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer por la sangre que ahí fluye, ¿sí? O sea, voy a tener alvéolos altamente ventilados pero pobremente perfundidos, no pobremente perfundidos, pero en su relación, bueno, por ejemplo, un área, recién lo acabamos de ver, ¿qué parte en forma fisiológica, normal, dónde se puede dar donde tengo alvéolos
que tengan bien ventilado, podemos decir, pero que el flujo sanguíneo es bajo y puede extraer por ahí poca sangre. ¿En qué situación anatómica, lo que recién lo acabamos de ver, en dónde se podría dar esta situación? Vértices. Perfecto, en los vértices. Si bien sabemos, volvemos a lo mismo, que los vértices, si comparamos ventilación con ventilación, están menos ventilados en los vértices que en las bases, pero en la relación ventilación-perfusión de los vértices están más ventilados en relación a la perfusión. Entonces ahí, si yo tomo esa zona pura, exclusivamente, ¿sí? Voy a tener bastante espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque voy a tener una zona, el vértice va a ser zona bastante muy ventilada, bien ventilada, y relativamente poco perfundida, ¿sí? Porque el flujo va a ser bajito ahí en los vértices. Lo que pasa que eso se da en un sector, pero yo tengo que tomar el global de todos los pulmones, ¿no? Si yo no puedo sectorizar, eso lo hace uno en forma académica, y bueno, en los vértices ocurre esto, en el medio ocurre esto y en las bases ocurre esto. Pero cuando yo analizo todo, que lo tengo que hacer así, entonces eso se va compensando. Entonces, si yo tomase todos los vértices, yo tendría mucho espacio muerto alveolar ahí, ¿sí? Entonces, ese espacio muerto alveolar me sumaría al espacio muerto anatómico. ¿Recuerdan qué era el espacio muerto anatómico? Es el espacio, digamos, las áreas donde no va a haber hematosis. Exacto. Donde no hay alvéolos. Exacto. ¿Y recuerdan cuál es el volumen de ese espacio muerto anatómico? 150 mililitros. Exacto. Y es el que queda en toda la vía aérea, ¿sí? Que no va a llegar a los alvéolos donde se produce hematosis. Entonces es espacio muerto anatómico, que no va a ser hematosis porque no llega a los alvéolos. Pero aparte tengo un espacio muerto, espacio que sí está en el alvéolo, pero como está en un alvéolo que está pobremente perfundido en relación a su ventilación, también va a generar una suerte de espacio muerto. Entonces, en condiciones fisiológicas, si yo tomo todos los dos pulmones en su totalidad, es poco. Por eso es casi igual al espacio muerto anatómico, ¿sí? Entonces, espacio muerto fisiológico es casi igual al espacio muerto anatómico, ¿sí? Ahora, si yo tomara solamente los vértices, yo voy a sumar al espacio muerto anatómico ese espacio muerto alveolar que es bastante importante. Si yo tomase solo los vértices, entonces sumo este y me va a dar un número mayor de espacio muerto fisiológico. En vez de ser 150 mililitros, capaz que el espacio muerto fisiológico va a ser 150 más 50 mililitros, o 100, o lo que sea, ¿sí? Pero en condiciones normales, el espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar es similar al espacio muerto anatómico. Entonces, Una sí. pregunta. Digamos, en los vértices, los alvéolos están menos perfundidos, pero ¿quiere decir también hay menos capilares? ¿O es solamente que el flujo está reducido? El flujo está reducido, no hay que menos capilares. Y está reducido porque básicamente los capilares son, digamos, distribuidos de todo homogéneamente. Vos agarrás anatómicamente los capilares de los vértices, del medio, de las bases, son todos iguales. Pero es una cuestión básicamente hasta de gravedad, te diría yo. Es de hecho desde gravedad. Claro. Obviamente tiene que hacer más, digamos, va a estar menos perfundido porque tiene que hacer más presión para llegar a los vértices que llegar a las bases. Básicamente por eso. Eso tomado en una posición erguida. Ahora, si yo mido las presiones, el flujo en una persona horizontal, y probablemente vértices y bases estén perfundidas homogéneamente. Lo que esté sí variado en la perfusión sean la parte posterior y la parte anterior. Va a estar más perfundido las zonas dorsales de los pulmones que las zonas anteriores, por una cuestión de gravedad, si se quiere. Ok, ¿Se entendió un perfecto, poco? perfecto. Sí, se entendió, gracias. Bien, no. Bueno, y acá llegamos a una de las preguntas que hizo un compañero, que era la fracción inspirada de oxígeno si modifican la altura. Y salvo situaciones excepcionales que se tengan que explicitar, no sé, que acá haya una nube tóxica de una fábrica que, bueno, una cosa así sonsa, pero en oxígeno a esta altura va a ser la misma que a esta altura.
O sea, va a ser la misma la fracción inspirada a 400 milímetros de mercurio de presión atmosférica que a 760 milímetros, que es a nivel del mar. ¿Sí? La fracción inspirada de oxígeno es igual. ¿Qué hace que yo en la altura, y habrán escuchado en el seminario, además que dice el ejemplo que se pone la gente que viaja a las alturas, a ciudades que están en la altura, por ejemplo, el ejemplo que siempre surge en La Paz, se quedan sin oxígeno, que les cuesta respirar, no es porque en la altura hay menos oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno de la composición del gas del aire atmosférico es la misma, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, 0,4 de dióxido de carbono, bueno, todo eso es lo mismo. Lo que varía es la presión atmosférica. ¿Y qué tiene, digamos, qué influye que la presión atmosférica baja me genere una disminución de la presión de oxígeno? ¿Qué tiene si la fracción es la misma? ¿Por qué? Porque lo que me va a estar afectando, al tener la presión atmosférica baja, en el fondo me va a estar afectando la presión alveolar de oxígeno, que es la presión alveolar de oxígeno, es la que en definitiva necesito, o es la más importante para generar hematosis. La presión alveolar de oxígeno a nivel del mar, recuerdan, era de 100, 104, ¿sí? Recuerdan, ¿no? Eso, 100, 104, la presión alveolar de oxígeno. Ahora, si yo tengo a 400 milímetros, a la altura, que tengo una presión barométrica de 400 milímetros de mercurio, el oxígeno va a bajar. ¿Y por qué va a bajar? Porque la fórmula, o de qué depende la presión alveolar de oxígeno, depende de la presión barométrica. Entonces, la FiO2 va a ser igual. Este es un grafiquito que trata, que por ahí lo grafica como para quizás entenderlo mejor. Esta es la fórmula de cómo yo saco la presión alveolar de oxígeno de una persona. Es presión barométrica menos la presión de agua, todo eso por la fracción inspirada de oxígeno, menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre un cociente. Ustedes ven que tanto a 760 como a 400 la fracción inspirada es la misma, 0,21 o 21%. Lo que varía es precisamente la presión barométrica. Entonces, al bajarme la presión barométrica, bajo uno de los factores, me va a bajar la presión alveolar. Si yo esto le pongo en números, obviamente esta cuenta me va a dar una presión alveolar más baja que esta cuenta de acá arriba. ¿Sí? Siempre tenga ese concepto. La fracción inspirada de oxígeno siempre se mantiene igual. El compañero hizo una inspirada de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, sí. ¿Y lo puedo modificar con una máscara de oxígeno? Sí. ¿Y qué voy a...? ¿Y ahí qué va a pasar con la fracción inspirada si yo le pongo una máscara de oxígeno a un paciente? ¿Con qué objetivo tengo? ¿Que me aumente o que me baje la fracción? Claro, aumentarla. Si yo estoy respirando aire ambiente, voy a estar respirando una fracción inspirada de 21% de oxígeno. Pero en situaciones, paciente con disnea que requieren oxígeno porque no le alcanzan, ¿sí? Acá, en la altura, los jugadores de fútbol que se ahogan, ¿qué es lo que hacen? O no jugadores, cualquiera, tienen un tubito de oxígeno y le ponen oxígeno. ¿Por qué? Porque le dan oxígeno, le dan una mezcla de gases en realidad, donde esa mezcla de gases, el oxígeno no representa el 21%, representa el 40%, ponele. Ahí sí aumenta la fracción inspirada de oxígeno. Y ahí aumentando la fracción inspirada de oxígeno, a la misma presión barométrica, puedo lograr tener la presión alveolar de 100, 104. Profe, ¿y qué sería entonces la presión inspirada de oxígeno? La fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. Pero, La fracción inspirada... Sí. no hay otra que es la presión inspirada de oxígeno. ¿Es diferente a esa? No, lo que hablamos nosotros es de la fracción, ¿sí? Lo No, que pero nosotros profe, hablamos de la presión de oxígeno a nivel del aire atmosférico. Eso es otra cosa. Cuando uno habla de presión, ¿sí? Habla por ejemplo, de milímetros de mercurio y, por ejemplo, en el aire atmosférico, la presión que tiene ese 21% de oxígeno de la mezcla del aire atmosférico, la presión de oxígeno que genera ese 21% es de 149 milímetros de mercurio. ¿Sí?
Recuerdan que era en el aire atmosférico, la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico era 149 milímetros de mercurio, que después bajaba al alveolar a 104, la presión del agua, ¿no? El vapor de agua. Pero la fracción inspirada se mide en porcentaje, pero uno lo va a multiplicar por la fracción. El 21% se traduce también en 0,21. Si uno analiza los porcentajes del aire atmosférico, ve que el 79% es nitrógeno, 21% es oxígeno. En realidad no es 79 y 21, porque si sumo esos dos ya tengo el 100%. Pero quiero decir, bueno, entre 79 y 21, porque el dióxido de carbono y los otros gases como el argón es despreciable en las cantidades. Pero bueno, yo sé que el 21% del oxígeno, yo lo tengo que multiplicar, lo multiplico por fracción, y la fracción es 0,21. Profe, lo que pasa es que en la guía estaba la presión inspirada de oxígeno, que a mí la profe me explicó como que era en realidad la cantidad neta del gas oxígeno que vos respirás. No la fracción, no el porcentaje, digamos, sino la cantidad. Es que en realidad, digamos, en realidad no está del todo bien hablarlo en forma de cantidad, sino en hablarlo en forma de porcentajes. Obviamente, si vos tomás un 100% y tenés el 21%, es una cantidad, si se quiere, ¿no? De 100, tener 21 pero más que hablarlo de porcentajes, es mejor hablarlo, ¿sí? O de fracción, pero no de cantidades. Yo de una mezcla de gases hablo de porcentajes, del total del aire atmosférico. Yo digo, bueno, ¿qué porcentaje tiene cada molécula? Nitrógeno tanto, oxígeno tanto, en porcentaje más que en cantidad. No está mal, pero mejor pensarlo en porcentaje y no en cantidad. Bueno, había otra pregunta, diferencia entre PO2, PO2, bueno, lo mismo. PA2 minúscula O2 es presión arterial y PO2, cuando está puesto así, si no está aclarado, es presión arterial. Sería comparable con esta de acá, pero debería tener algo que lo diferencie. Pero puede aparecer esto. Si aparece esto, estamos hablando de esto, de la presión arterial, ¿sí? Bueno, y una de las últimas preguntas era, para sacar el cálculo de la presión alveolar, ¿la PCO2 es de 40 o de la arterial de 45? No, es de la de 40. ¿Se acuerdan que para esta formulita que decían, bueno, ¿qué presión tomo? ¿La arterial de la arteria pulmonar o la arterial de la sangre periférica? No, la arterial de la sangre periférica, que es de 40. No la arterial de la arteria pulmonar, que es de 45. ¿Sí? Es de la arterial que se puede medir, no de la arterial que no se puede medir, que es de la arteria pulmonar. Se puede medir, pero por métodos invasivos, digamos, ¿no? La otra se puede medir por métodos mínimamente invasivos, como es la punción o extraer sangre arterial. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si tienen alguna otra duda. Deben tener miles de dudas. Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Por qué duele tanto la extracción de sangre arterial? ¿Sabes? A ver, ¿por qué? Porque las arterias, primero porque las arterias tienen mayor irrigación nerviosa que las venas, fundamental, ¿sí? O sea, vieron que cuando vimos la anatomía de los vasos, no me acuerdo en qué seminario, creo que era en el núcleo de sangre que vimos lo que era circulación, vimos la anatomía del vaso. Bueno, tiene el endotelio, la lámina interna, la capa muscular, bueno, y después tiene la adventicia, que tiene la vasa nervorum, que son los nervios, y la vasa vasorum, que es la irrigación nutricia de los vasos. En las arterias, la vasa nervorum es más importante o tiene mayores filetes nerviosos sensitivos que la de las venas. Y aparte, porque la extracción de la sangre arterial requiere hacer más presión para ingresar a la arteria que la que necesito hacer para ingresar a una vena. Porque la vena, vieron que es, por lo que yo les decía, tiene más compliance, es más blandita, por decirlo de alguna manera. Entonces,
yo puedo atravesar la pared de la vena en una punción de sangre, cuando yo voy a sacar sangre, ¿sí? Venosa, es más fácil punzar una vena, que lo hago con una agujita rápidamente, que punzar una arteria. La punción de una arteria requiere fuerza, tiene más terminaciones nerviosas, habitualmente es difícil atravesarla con una aguja chiquitita, entonces tengo que hacerlo con una aguja un poquito más grande, entonces es dolorosa. Normalmente uno igual trata siempre de hacerlo con una aguja de las más chiquititas para que duela menos, pero bueno, el paciente no la pasa tan bien cuando le extraen sangre arterial. Lo que pasa es que no es un método que se use con frecuencia, ni mucho menos, se utiliza solamente en situaciones donde yo necesito sí o sí medir la presión parcial de oxígeno, si el paciente está hipoxémico o no hipoxémico, entonces es ahí no me queda otra que sacar sangre arterial para que me da un montón de información para adquirir una terapéutica. Muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, le hago una Sí. consulta nada que ver con la clase. Sí, a ver, decime. Porque es así, en la comisión 14 nosotros no tuvimos profesor durante un mes y medio más o menos y no llegamos Sí. con los parciales y con los orales. Y más de la mitad de los compañeros o tiene un parcial desaprobado o no tiene parcial. Ah, los parcialitos, decís vos. Claro, de los orales. Y, Claro, parcialitos, por sí. ejemplo, a mí me tocó uno que justo no, no había entendido un tema y le pregunto a la profesora que me lo explique y me sienta y me toma oral. Y me toma de lo que yo le estaba preguntando en ese momento. Y obviamente yo no tenía cómo defenderme porque yo le estaba preguntando de algo que no entendía. Y obviamente me puso desaprobado. Me manda directamente a recuperatorio como a varios chicos de mi comisión. Y hay unos que ni siquiera tienen el parcialito, o sea, el oral, y que pasan directamente a la primera instancia. Y eso no me parece justo. A ver, vos ya te comunicó la profe que con un solo parcialito que no pudiste aprobar pasaste al recuperatorio, ya te lo definió así. Sí. Bueno, déjame que lo vuelvo a charlar, porque digamos, en este fin de semana lo que se está trabajando es bueno, el análisis de todos los presentes para ver quién está en condiciones de pasar a rendir el parcial, ¿no? No solo a rendir el parcial, y sino, o los que pasan por ahí a recuperatorio porque no tuvieron parcialito. Y sí sé, yo no, por ahí no estoy muy embebido porque yo no he estado, salvo una clase de habilidades clínicas que suplía a una compañera, no he estado tomando parcialito. Entonces, yo sí me han comentado que a veces por la dinámica, en este caso de tu comisión, que no tenían profes, obviamente tuvieron menos posibilidades de los profes que llegaron después, tiempo más que nada, o menos guías, en donde poder tener tiempo para tomarle a todos y que son un montón. Yo creo que se va a hacer, estate atento por ahí en el campus el lunes, se va a analizar esto, nos vamos a reunir este fin de semana a ver qué pasa con estas situaciones donde se les tomó una vez y desaprobaron, o no se les tomó ninguna, o tomaron dos y una, bueno, si uno aprobó y uno no aprobó, bueno, se va a valorar todo eso y se va a llegar a una decisión. Claro, a mí lo que me tiene mal es que me tomó sobre algo que yo le estaba preguntando en el momento de que yo no entendía. Claro, Y, o sea, y eso obviamente que me vas a desaprobar porque aunque me expliques, yo necesito procesarlo y estudiarlo. No es que me expliques 2 minutos y ya te voy a poder responder. Y No, o sea, no, y ya con eso obviamente. aprobado me manda a recuperatorio y eso me parece re injusto. Sí, no, a ver, en realidad, como